Bueno, ¿qué es reforma liberal? ¿Qué encontramos de reforma liberal? ¿Alguien que ya haya encontrado qué es reforma liberal? Se basa en la idea de promover la libertad individual, la igualdad ante la ley, la protección de las derechos, busca limitar el poder del Estado, fomentar la economía del mercado y proteger los derechos de los ciudadanos. Y en Guatemala se dio una reforma libertaria en 1871. Muy bien, bueno. ¿Qué es lo que busca? Está diciendo ahí la igualdad, ¿sí? ¿Qué más? Hacer valer los derechos de los ciudadanos y sobre todo aumentar la economía, ¿verdad? Es lo que menciona usted en lo que acaba de leer. Dice, ¿cuál es el significado de la reforma liberal? La reforma liberal sostiene que, si bien la libertad económica en sí misma una virtud, ha demostrado ser la única forma confiable para que las sociedades modernas generen recursos suficientes para promover la libertad y la seguridad individual y al difundir oportunidades mediante la provisión de servicios públicos de alta calidad y una red de seguridad para aquellos quienes serían los ciudadanos, ¿verdad? Toda la población en sí de una sociedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá en la reforma liberal va a buscar la libertad económica, ¿ya? La libertad económica en una virtud. ¿Qué quiere decir eso? Que van a buscar que las sociedades modernas, nosotros somos una sociedad moderna, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Generen recursos suficientes para promover la libertad y la seguridad individual. Todos necesitamos tener hasta cierto punto una solvencia económica para poder subsistir, para poder sobrevivir, para poder vivir, para poder pagar todo aquello que nosotros necesitamos para vivir diariamente. ¿Qué consumimos a diario? A ver, agua, ¿qué más? Alimentos, Coca-Cola. Bueno, eso lo vamos a redondear en alimentos. Va. ¿Qué más? Jabón, shampoo, sí, desodorante, ropa, calzado, algún medio de transporte. ¿Quiénes acá utilizan medios de transporte? ¿Propios o
o algún colectivo, por decirlo así, un bus, ¿verdad? Todos necesitamos tener esto que subrayé de color amarillo. ¿Qué es lo que necesitamos tener todos? Libertad económica. Entonces, a eso se refiere la reforma liberal. O sea, busca promover la libertad y la seguridad individual. Si nosotros nos metiéramos a leer, busquemos por favor la Constitución política en su internet. Busquemos la Constitución, busquemos el primer artículo de la Constitución Política de la República de Guatemala. Busquemos. Y ustedes lo van a leer. Sí, lo primerito que encuentro. En la sección 1, si no estoy mal. ¿Alguien que ya lo haya encontrado? ¿Qué promueve el Estado de Guatemala? Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Ajá. Su fin supremo, el artículo 1. Artículo 2. Deberes. Ajá. Es el deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. De la persona. Muy bien. Bueno, si vemos estos dos artículos, en el 1 y en el 2, dice, primero está diciendo protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común, ¿verdad? Artículo 2, deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz y el desarrollo integral de la persona. ¿Creen ustedes que cumple el Estado de Guatemala con esto? No. ¿Promueve esto la libertad y la seguridad individual? No. ¿Vivimos en una reforma liberal? No. Simplemente no, ¿verdad? ¿Qué sucede? Sí, muy bien, podemos promover, ¿verdad? La libertad económica, los servicios públicos, dice, ¿verdad? Difundir oportunidades mediante la provisión. Provisión es tener como esa, vamos a ver si se los logro explicar bien. Provisión, cuando nosotros tenemos nuestras provisiones. ¿Qué es? Cuando tenemos algo guardado, ¿verdad? Nuestras provisiones. Yo cargo mi provisión acá, es a las 10, 11 de la mañana yo me bajo esto y ya me despierta, ¿verdad? Entonces yo traigo mi provisión, es tener como la seguridad de que tengo algo, ¿ya? Entonces, acá dice difundir las oportunidades mediante la provisión de servicios públicos de alta calidad y una red de seguridad para aquellos. Les pregunto, ¿cuáles son los servicios públicos que nosotros tendríamos derecho o que el Estado está en la obligación de darnos? Seguridad, ¿qué más? Justicia, Igualdad de derechos. igualdad de derechos. Hay algo, hay dos servicios públicos que si estuvieran en una calidad alta o ahí sí que una alta calidad, Guatemala como país estaría en otro nivel. Yo siempre en lo personal me voy a inclinar. Educación y salud. Un gobierno que invierte en educación y que invierte en salud desde niños, desde el embarazo. Buscar a las mujeres embarazadas. Aún hoy en día hay mucha mujer embarazada que no lleva un control prenatal, que no se alimenta bien. ¿Por qué? Porque no hay esto. Miren, la libertad económica, ¿ya? Y porque la educación
si la educación fuera obligatoria, como lo dice la Constitución, porque hay una parte que lo dice, que se supone que el Estado debe de velar porque la educación llegue a todos los rincones del país, ¿creen ustedes que Guatemala sería otro país? Sí, sí. Totalmente diferente. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué tipo de noticias vemos todos los días? Muertes, asaltos, ¿ya? Los sicarios, ¿verdad? Los que matan, ya sea por riñas de grupos antisociales, pero si nos damos cuenta, y les decía yo, en cuanto a salud, ¿por qué tanto bebé recién nacido abandonado? Yo no sé si ustedes han visto esas noticias, pero es demasiado y da lástima. Yo pienso en lo personal, al final, ahí sí que ir uno abriendo, expandiendo la mente. Yo soy de la idea de que un método de planificación familiar debe de ser obligatorio sí o sí, tanto para el hombre como para la mujer, ¿ya? Para evitar todos estos casos. Muy bien, usted quiere tener una vida sexual activa, está bien, usted sea responsable, pero cuídese, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta parte de la libertad económica no está como para estar procreando hasta cierto punto, ¿sí? No estamos en la condición de poder venir y salvaguardar la vida de un individuo que no está pidiendo venir al mundo, ¿ya? Entonces, si vemos en la Constitución política donde dice que va a proteger la vida desde el momento que surge la concepción, desde ahí el gobierno está en toda la obligación de proteger, ¿ya? Y salvaguardar esa vida, esa integridad. ¿Qué sucede? El gobierno de Guatemala está patas arriba, ¿sí? ¿Por qué? Por la corrupción. Porque es más fácil robar y hacerse rico. El rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. No hay acceso a educación, no hay acceso a salud, no hay acceso a un trabajo digno. Todos trabajamos para subsistir, para sobrevivir, porque no podemos decir para vivir. No viajamos a otros países, no nos damos grandes lujos. ¿Qué hacemos? Media vez nos llega el sueldo y lo primero es, bueno, a pagar si tengo un crédito, a pagar si tengo una deuda, a pagar los servicios, ¿ya? Luz, agua, cable, internet, porque ahora pues no podemos vivir sin el internet, es una herramienta que sirve, ¿ya? Entonces, ¿a qué quiero llegar? ¿Vivimos en una reforma liberal, sí o no? No. Realmente no hay una reforma liberal, no hay una libertad económica individual, ¿ya? Podría ser que sí, muy bien, yo estoy trabajando, ahí sí que me esfuerzo para poder darme lo necesario, porque no estamos en aquel punto de decir me doy grandes lujos y yo a cada 8 salgo a comer y yo a cada 8 me voy al puerto y yo cada 8 y no. Realmente no estamos en esa condición. ¿Por qué? Porque nos toca priorizar, ¿verdad? Entonces, ahora yo les pregunto, ¿los servicios públicos y la red de seguridad, ustedes creen que está de una manera así alta, de una manera buena? Eh, ¿Es que eficiente el servicio de salud en Guatemala? Sí, es eficiente. No, inclusive el IX, que uno paga, no sé quiénes de acá tal vez tengan el servicio de IX, ¿ya? Le descuentan a uno mes a mes y usted va y si no se va muriendo, pues lo atienden después de los que sí se van muriendo, ¿ya? Entonces, aún ahí hay un deterioro, ¿sí? Y eso que estamos pagando, ahora imagínense ir a un hospital. ¿Ya? Entonces, la realidad de Guatemala es muy triste. Han tratado gobiernos pasados, sí, en mejorar toda esta parte de servicios públicos y todo lo que quieran, antes de que, sí, la corrupción siempre está y siempre va a estar. Tráfico de influencias, ¿qué es eso? Ah, porque tiene cuello, ahora tiene un buen puesto de trabajo. ¿Cuántos no quisiéramos, verdad? Entonces, ¿qué sucede? Desde ahí ya hay una corrupción en el país. ¿Sí? Hay personas que apenas no tienen experiencia y ya están en un gran puesto y dice uno, a la madre, va, qué suerte. No es suerte, es el cuello que decimos a veces, ¿verdad? La corrupción.
¿Vamos entendiendo a qué se refiere una reforma liberal? Sí, muy bien. ¿Ya habían leído esos dos primeros artículos de la Constitución? No le habíamos puesto mente a lo que se supone que la Constitución es la ley suprema de un país, ¿ya? A raíz de la Constitución, no hay nadie superior a la ley. Eso debemos de entenderlo, ¿verdad? En una sociedad, en un país, no va a haber nadie superior a la ley y la ley superior acá en Guatemala es la Constitución. A raíz de ella nacen todas las leyes, ¿verdad? Pero los primeros dos artículos deberían de cumplirse al 100, debería, mas no es así, ¿verdad? Bueno. Ahora sí, vamos a adentrarnos. Dice que la reforma liberal fue un movimiento político y social que transformó significativamente la sociedad y economía en varios países de América Latina. ¿Qué es América Latina? Todos los países en los que hablamos el español, ¿verdad? Muy bien, incluyendo Guatemala. Se caracterizó por la implementación de reformas liberales que buscaban modernizar los estados, promover la libertad individual y desplazar los privilegios de la Iglesia Católica y los sectores conservadores. Durante este tiempo, dice privilegios, ¿por qué? Porque durante este tiempo había una opresión, ¿ya? Había que hacer lo que dijera ahí sí que la Iglesia Católica era la que mandaba, ¿por qué? Porque eran los españoles los que dominaban después de la conquista acá en Guatemala. Entonces, y los sectores conservadores, o sea, si usted no tenía estudios, si usted nació, ¿verdad? En esa época y lastimosamente era una clase muy baja, usted solo nacía para servir, ¿verdad? Para atender, para hacer, ahí sí que dice uno, para ser esclavo, ¿verdad? Entonces, acá fue un movimiento político y social, o sea que se vieron involucradas varias personas, ¿ya? Y se dio dentro de toda América Latina. En Guatemala, la reforma liberal de 1871, liderada por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios. A ver, ¿en qué billetes salen estos personajes? ¿En qué billetes del dinero? Así el de 200. Ajá, en el de A5 y. Muy bien. Esa es cultura general del país, ¿va? El buen Chapín tiene que saber quiénes están en los billetes, ¿verdad? Y si no, busquemos ahí ahorita. Bueno, marcó un cambio radical en la política y la sociedad. Se enfocó en educación. Siempre he creído yo que la educación es el eje o el ente principal para erradicar el analfabetismo. Aquí el jovencito nos va a ayudar a dar la clase, que está bien entretenido. Va, léame aquí qué dice educación. Educación. Implementar educación gratuita, laica y obligatoria, buscando la castellanización de los indígenas. ¿Qué entiende usted por eso? Dar una educación gratuita a todas las personas de bajos recursos. Exacto, muy bien. Laica. Busquemos qué significa laica. ¿Qué significa laica? Exacto. O sea que ellos buscaban, ya en la reforma liberal de 1871, en primer punto la educación, implementar la educación gratuita. O sea, no va a pagar, usted tiene acceso a la educación. Al decir laica es que no le van a poner como principio una religión, ¿ya? O sea, usted podía ser de cualquier credo, cualquier religión, que no iba a haber discriminación hacia esas personas, ¿ya? Pues ahí ya podían ir los mormones, evangélicos, católicos y todas las religiones habidas y por haber.
Obligatoria, buscando la castellanización, o sea, que ellos aprendieran a manejar el español. Busquemos la sección cuarta en el artículo 71 de la Constitución Política y vamos a leer artículo 71 y artículo 72. Sección cuarta, artículo 71. Dice, derecho a la educación. Se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar la educación a sus habitantes sin discriminación alguna y se declara de utilidad y necesidad pública la fundación y mantenimiento de centros educativos, culturales y museos. Artículo 72. Fines de la educación. La educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal. Se declaran de interés nacional la educación, la instrucción, formación social y la enseñanza sistemática de la Constitución Política de la República y de los derechos humanos. Artículo 73. Libertad de educación y asistencia económica estatal. La familia es fuente de la educación y los padres tienen derecho a escoger la que ha de impartirse a sus hijos menores. El Estado podrá subvencionar a los centros educativos privados gratuitos y la ley regulará lo relativo a esta materia. Los centros educativos privados funcionarán bajo la inspección del Estado. Están obligados a llenar por lo menos los planes y programas oficiales de estudio. Como centros de cultura gozarán de la excepción de toda clase de impuestos arbitrios. La enseñanza religiosa es optativa en los centros oficiales y podrá impartirse dentro de los horarios ordinarios sin discriminación alguna. Bueno, artículo 74, educación obligatoria. Los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básico dentro de los límites de edad que fije la ley. Bueno, ¿qué quiere decir acá? Que al igual que acá, cuando dice promover la libertad y seguridad individual y los servicios públicos de alta calidad, el Estado está obligado en respaldar, ¿ya? Al igual que acá, en educación. Dice que lo está obligado en darle educación gratuita, el acceso a la educación a todas las personas, ¿verdad? A todos los individuos del país. ¿Qué sucede? Va, las escuelas están abiertas, yo soy maestra de una escuela pública, y sí, ¿qué pasó durante la pandemia? Hubo demasiada deserción escolar. ¿Por qué? Porque la economía se vio afectada. Entonces, entre estudiar y trabajar, pero si estudia, no había dinero y de dónde para comer, muchos alumnos decidieron ponerse a trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó durante el año de pandemia? Como no había acceso, o sea, no había una comunicación directa con el padre de familia. ¿Por qué? Porque en ese entonces creo que a todos nos agarraron en flight y no había el uso de plataformas, sí utilizábamos el internet, más no como ahora, el uso del WhatsApp, ¿ya? Entonces nos tocó ir a ver cómo teníamos comunicación con el padre de familia. ¿Por qué? Porque teníamos que evitar la deserción escolar. Entonces se implementan las guías, se implementan las clases virtuales, se implementa cómo poder facilitarle al estudiante, al niño, ya, porque estoy hablando de primaria, que tuviera acceso a la educación y entonces sí o sí había que promoverlo de grado, ¿ya? O sea, sí o sí tenía que pasar al grado que le seguía. Entonces todos tenían que ganar. ¿Por qué? Porque se vieron ahí sí que vulnerados en todo, el sentido de el encierro, el sentido de lo económico, ¿ya? Entonces, no sé si vamos entendiendo el tema. Estaba bien inspirada, pero entonces seguimos el otro sábado. ¿Ya? Bueno, ahí les llegó su guía, entonces si pudiéramos leerlo, por favor, siempre.